Por lo tanto, digamos, me gustaría leer un poco tu currículum, ¿no? Para un poco poner en contexto a los participantes, ¿no? De este grupo que no te conocen. Entonces, la arquitecta Renata Corradín es graduada en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Presbiteriana Mackenzie, con extensión por la Universidad Técnica de Lisboa. Tiene una especialización por la Fundación Politécnica de Cataluña en el Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI y también otra maestría por la Universidad de Sao Paulo. Es ganadora del concurso Premio Caixa de la IAB, tiene una mención por el concurso Habitasao para Todos y premiada por el concurso Renova Sao Paulo, ¿no? Con un concurso de proyectos de arquitectura y urbanismo. También obtuvo un segundo lugar en el concurso público nacional de proyectos de arquitectura para vivienda social, promovido por la CODAB. Colaboró con el despacho del grande profesor Paulo Bruna, ¿no? Arquitectos Asociados. Fue socia directora del despacho Habitar Arquitectas Asociadas entre 2011 y 2018. Es profesora del Centro Universitario FIAM-FAM desde marzo de 2014, donde imparte materias relacionadas al proyecto de arquitectura y a la posgraduación de la Universidad Mackenzie desde el 2019 en el curso de arquitectura, ciudad y desarrollo inmobiliario. En el 2018 fundó el despacho Casa, Ciudad, Arquitectura y Urbanismo. Actúa como arquitecta, urbanista e investigadora con experiencia en el proyecto de urbanismo, proyectos de edificaciones, proyectos de género, proyectos de concursos de vivienda social e intervenciones urbanas. La conferencia que va a dictar esta tarde-noche la arquitecta Renata Corradín tiene el título Habitar Social, la producción contemporánea en la ciudad de Sao Paulo. Por lo tanto, muchas gracias Renata y te dejo la palabra. Muy bien, bueno, gracias a ti, Graciano, por la invitación y es un gusto estar con vosotros. Estoy aquí intentando conocer a los participantes, leyendo sus nombres y lo bueno del Zoom es que podemos ver las caras, ¿no? Porque igual estar ahí hablando sin ver las expresiones es un poco raro. Voy a intentar ponerlos aquí en la pantalla al lado para ver si puedo ir mirando las expresiones y bueno, vamos hablando porque la idea es que sea una charla. Voy a compartir un poco de lo que estoy investigando, estudiando con respecto a la vivienda social en São Paulo y nada, y así vamos hablando. Entonces me gustaría agradecer mucho la invitación y eso, y si mientras estoy hablando quieren interrumpir y preguntar algo, me parece que esto es más una charla que otra cosa, ¿no? Es para compartir. Vamos a ver si puedo ponerlos aquí para compartir mi pantalla. Y bueno, ya voy a disculparme. Si hablo algo raro, me pregunten, por favor, porque hace un rato que no hablo en español y tarda un poquito para arrancar, pero ahí vamos. Renata, esto es normal, yo tampoco hablo español, yo hablo itañol, por lo tanto, digo, ellos están acostumbrados y eso estaba en las condiciones de inscripción, ¿no? Como aguantar itañol y portiñol, por lo tanto, yo creo que no habrá ningún problema. De hecho, creo que al final serán ellos que empezarán a hablar mal su propio idioma. Vale, perfecto. Vamos a ver. No sé si... Ahí va. ¿Pueden ver? Sí. Vale. Perfecto. Ahí está en modo presentación, ¿verdad? ¿Lo ven bien? Sí. Sí, lo veo Vale, muy no, bien. es porque estoy con dos pantallas y tenía dudas si estaba mirando bien. Yo creo, Renata, que deberías poner como pantalla completa, ¿no? No sé si hay forma. ¿Sí? Porque nosotros vemos las dos slides, o sea, la de Vale, vale, perfecto. Por eso preguntaba. Entonces, vamos a arreglar.
Si vas abajo, ¿no hay la opción a la derecha, pantalla completa allí? De la presentación, Sí, el PowerPoint. esta, no. ¿Dónde está? Ocultar modo exhibición, no sé. Vamos a ver. No. No, tampoco. Así. Ah, ¿sí? Sí, por un segundo se veía bien. Vale. Digo, allí donde tienes el zoom a la derecha, donde tienes el 68%, allí el icono este no te permite Sí, sí, sí. Aquí. esto. Es que yo creo que es por el tema de que estaba Esto. con las dos pantallas y ahora se arregló, ¿sí? Perfecto, Renata. Muchas gracias. Vale. No, a vosotros. Bueno, entonces vamos a ver. La discusión que yo traje para hoy es un poco al respecto de la producción contemporánea de la ciudad de São Paulo, ¿no? Yo no sé si alguno de vosotros estuvieron en São Paulo alguna vez, pero elegí aquí una imagen típico de la ciudad, ¿no? Donde se ve la verticalidad de los edificios, una región bastante conocida con el Copan por aquí, el edificio Italia, luego algunas torres que indican que esta es la región de la Avenida Paulista. Y lo que se nota es una ciudad bastante vertical y con una población bastante grande, ¿no? Aquí en São Paulo estamos entre las 10 ciudades más populosas del mundo. Y solo para que tengan una comparación con respecto a Ciudad de México, tenemos ahí como densidad en São Paulo 7.959 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en México en Ciudad de México se tiene alrededor de 5.900. Entonces estamos hablando de una población de alrededor de 2 millones en São Paulo, mientras que en Ciudad de México tenemos alrededor de 8 millones y 800, en una área bastante semejante de 1.500.000 kilómetros cuadrados, ¿no? 1.500 kilómetros cuadrados, perdona. Entonces, esto es más para que se puedan ubicar con relación a la escala de la ciudad de São Paulo. Bueno, con respecto a la población, tenemos aquí un 53% de mujeres, mientras los hombres son 47%. Y de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, ¿no? São Paulo es la ciudad brasileña con mayor economía. Estamos hablando de una contribución de 10,85% de la participación nacional. Pero mientras es la ciudad con la mayor participación en la economía de Brasil, tenemos también una situación bastante grave con relación a la desigualdad social, a la diferencia de sueldo, ¿no? Que se recibe aquí en São Paulo. Entonces, yo traje algunos datos para que vean, bueno, el salario mínimo el sueldo mínimo, ¿no? En Brasil hoy está alrededor de 1.000 reales, lo que con la alta del dólar equivale a más o menos, poco menos de 200 dólares, ¿no? Y aquí se ve que tenemos, que los datos trazan que tenemos alrededor de 30% de la población que tiene la renta mensual alrededor de medio sueldo, o sea, casi 100 dólares. Es bastante fuerte este dato, ¿no? Tenemos una población muy grande que vive en una situación de precariedad. Y aquí se ve el tema de la desigualdad, o sea, comparando algunos barrios, algunas regiones de la ciudad, se viene que en algunas situaciones tenemos un sueldo alrededor de casi 2.000 dólares, y mientras en otro
la media es de los $240 más o menos. O sea, es muy desigual. São Paulo es una ciudad muy grande y el cambio de una región para otra, los cambios son brutales, ¿eh? Bueno, estamos hablando, esta es una foto muy conocida, es posible que ya tengan encontrado con ella, que si se va ahí en Google y pone como desigualdad social, ¿no? Conflicto social, aparece, porque es una foto súper fuerte que enseña aquí los edificios con las terrazas, cada uno con su piscina, ¿no? No sé si es piscina en español, ya me corregirá alguien. Y luego al lado, toda esta es la favela de Paraisópolis, ¿no? Entonces es una foto solo para ejemplificar esta desigualdad social y tenemos hoy en la ciudad de São Paulo alrededor de 3 millones de personas viviendo en asentamientos precarios o informales. Esto representa un 11% de la población viviendo en favelas, ¿no? Estamos hablando de 1.300.000 personas que viven en estas situaciones precarias. Aquí es un mapa de la ciudad de São Paulo, donde podemos ver la concentración de las favelas, los loteamientos en las regiones más periféricas de la ciudad, una concentración en el sur, y en el centro de la ciudad una mayor concentración de los, aquí llamamos cortizos, son los conventillos, ¿no? Bueno, y ahí, cuando se habla de la situación de la población más carente, ¿no? Con más necesidades, no podemos hablar de esto sin hablar de las políticas habitacionales, ¿no? Es fundamental entender y atrelar la cuestión de la política con la cuestión de la vivienda social. Entonces, por eso yo traje aquí una línea del tiempo, un poco para que se ubiquen en el tiempo de los alcaldes y de las administraciones que tuvimos en la ciudad a lo largo de los últimos años. Entonces, yo empiezo ahí más o menos por los años 90, cuando tuvimos como alcaldesa Luisa Erundina, que era de la izquierda, ¿no? De los partidos de los trabajadores, del PT, del mismo partido que Lula. Luego tuvimos ahí 8 años consecutivos con una política que se decía progresista, hubo un montón de obras y construcciones dentro de la ciudad de São Paulo, pero que no tenía una mirada social para nada, y ya os enseñaré algo, ¿no? Luego, en 2011, vino Marta Suplicy, que también es del PT, ¿no? Después, 8 años con un partido más de derecha, que fue la secuencia que tuvimos de José Serra y Gilberto Kassab. Vino Fernando Haddad y después, en 2017, empezó otra vez el mismo partido de los 8 años, ahí entre 2005 y 2013, con João Dória y Bruno Covas, que están hasta hoy. Bueno, en los años 90, yo aquí voy a puntuar muy rápidamente, no me quedaré mucho en esta parte de la política, que no es el foco es hablar sobre proyectos, ¿no? Pero yo hablaré muy rápidamente un poco de lo que fueron las acciones de cada uno de estos momentos, ¿no? Entonces, en los años 90, podemos destacar la construcción de autoconstrucción, aquí llamamos mutirão. No sé si ya escucharon hablar este término, y fue un momento muy importante porque la población, de hecho, ha participado en la construcción de sus propias casas. Fue un momento en que surgieron muchos movimientos sociales, organizaciones sociales, que son muy importantes para este tema de la producción social hasta hoy, ¿no? Este es un de los ejemplos de estos proyectos de autoconstrucción. Miren que las fechas nos enseñan cómo tardan y cómo es difícil que se consiga construir los edificios, los conjuntos. Esto es una lástima, pero es un conjunto que se empezó a construir en 91 y solo se terminó en 2003. O sea, y la población
todo este tiempo involucrada en esto, ¿no? Es un proyecto de Héctor Viglieca, un proyecto muy, muy interesante, pero que ha tardado un montón para que se concretizara. Luego tenemos ahí este periodo que os dije, que es el periodo más progresista, que fue de 93 a 2000. Y ahí la producción de vivienda en São Paulo se caracterizó por el programa que conocemos como Singapura, que fue un programa de verticalización de favelas, pero que no tenía ninguna relación con el entorno, con la ciudad o respecto con las favelas, porque lo que se proponía era construir los edificios como si fuera una muralla, una fachada para la ciudad, pero por detrás de esos edificios la favela continuaba ahí, ¿no? Y los problemas de saneamiento y de regularización tampoco eran resolvidos. Era como para hacer que se resolvía algo, pero de hecho no. Y son programas muy, muy malos. Muy malos de calidad, digo, ¿no? Bueno, luego entremos en el momento de Marta Suplicy y de entre las acciones me gustaría destacar las intervenciones en edificios de la región central de la ciudad, rehabilitándolos para el destino a vivienda social. Entonces aquí es uno de los ejemplos, hubieron algunos ejemplos ahí alrededor, no sabré decir un número ahora, alrededor de 15, 20 ejemplos en este momento. Este de aquí es uno, incluso del profesor Paulo Bruna, que Graciano ha citado en mi presentación. Y era un edificio de escritorios, ¿no? de despacho, un edificio comercial que fue convertido y aquí se ve las viviendas de diferentes tipologías. El edificio hasta hoy está ahí y la población viviendo ahí, entonces es un muy buen ejemplo de actuación, ¿no? Este es un ejemplo de alquiler social. Aquí en São Paulo el alquiler social no funciona muy bien. Tenemos pocos ejemplos que siguen como alquiler. En general lo que se hace es dar la tenencia, ¿no? a la población que sigue ahí por años contribuyendo con un poquito por mes hasta que dentro de muchos, muchos años tenga de hecho la tenencia. Entonces es como es un edificio público y que la persona va comprando a lo largo de muchos años y no se aplica aquí el alquiler social. Es muy, muy raro que se vea situaciones como esta, pero el Parque del Gato es un ejemplo que se construyó en el año de 2004 y entonces yo traje para levantar también este tema del alquiler, que sería una política importante que se abordara, ¿no? Este es un otro ejemplo también único, que es una vivienda de alquiler social para gente mayor y es el único ejemplo que tenemos aquí en esta situación, lo que es bastante raro, es un muy buen proyecto, pero no tenemos otros ejemplos como este. Y luego hubo también la rehabilitación de los conventillos y lo que está muy bien, ¿no? De ver estos edificios que ya están ocupados y que la gente ya vive ahí, rehabilitados y con calidad para que las personas puedan seguir viviendo en los espacios en que están próximos a las redes, a la situación de su vida cotidiana que ya está configurada, ¿no? No hace falta que se trasladen y sí, al rehabilitar un edificio de este se permite que la gente siga viviendo donde estaba. Este es un otro ejemplo, es un ejemplo bastante interesante. Aquí a la derecha se ve la construcción del edificio que está inserido aquí en este terreno acostado a una iglesia que es la iglesia del Carmo, ¿no? Entonces ese proyecto se llama Casarão del Carmo. Es un proyecto muy bonito también de Héctor Viglieca, que es un arquitecto uruguayo que actúa aquí en São Paulo hace muchos años con buenísimos proyectos. Ya verán otros proyectos de él a lo largo de esta presentación. Y en este periodo también hubo la retomada de los proyectos de autoconstrucción
Esto es apenas un ejemplo de un proyecto. Un de los despachos, de los colectivos que actúan en esto es el Lucina, ¿no? Y aquí se ve como la reunión de los vecinos, de la población, discutiendo proyectos, y son muy buenos ejemplos de participación, ¿no? Ojalá todos los proyectos de conjuntos habitacionales de vivienda colectiva tuvieran la participación de los vecinos, de la población que ahí va a vivir, como ocurre en la autoconstrucción, ¿no? Que se apropian del proceso desde el inicio. Entonces me pareció importante traer este tipo de actuación, de construcción como ejemplo. Bueno, ahí entramos en el periodo de 2005 y 2012, donde lo que me gustaría destacar, y que es dentro del periodo que voy a presentar algunos proyectos sobre los cuales podremos discutir un poco más sobre el proyecto mismo de la edificación y del conjunto. Y fue un periodo muy importante, porque fue un periodo en que se vio despachos de arquitectura que no necesariamente actuaban directamente con vivienda social, haciendo proyectos de vivienda social. Y fue un periodo, un momento en que se produjo muchos edificios de vivienda social en São Paulo, y con el objetivo de que se produjeran edificios con calidad arquitectónica, con calidad para la gente, que no fuera simplemente una reproducción de un modelo ya existente. Y entonces este fue el periodo que yo estudié durante la maestría, ¿no? Y que traje hoy para discutir con vosotros. Aquí yo empiezo con algunos proyectos de urbanización de las favelas, ¿no? De urbanización de ocupaciones irregulares, que también es una actuación muy fuerte. Me parece importante que hagamos esta distinción. Una cosa es el proyecto de urbanización, que algunas veces no hay construcción de nuevas viviendas, es solo la organización del territorio, es llevar las redes, alcantarilla, agua y toda la infraestructura necesaria, la apertura de viarios, en fin, recualificar todo este espacio, y en algunos casos tenemos la construcción de nuevos edificios, ¿no? Entonces, este proyecto, el Vila Nilo, es también un proyecto bastante interesante. Se ve que aquí estaba la construcción de algunos edificios de Singapura y luego la favela al lado, ¿no? Y entonces, a partir del proyecto de urbanización de Vila Nilo, se hizo la recualificación de todo el espacio donde estaba la favela. Aquí se ve la relación del Singapura con la urbanización del espacio, y luego se ve algunas nuevas construcciones, o sea, seguramente durante el proceso fue posible identificar cuáles domicilios tenían condiciones para ser mantenidos y cuáles deberían ser removidos, y luego se construían nuevas edificaciones. Aquí algunas imágenes más. Se ve que escogieron colores para, de hecho, atraer la población, ¿no? Para que hubiera una participación y que pudieran elegir qué color tenía su casa, y con esto van como recalificando los espacios. Luego, este es el segundo proyecto de urbanización que traigo hoy, y es un proyecto de la urbanización de la región en el extremo sur de la ciudad de São Paulo, para recuperar el borde de las represas que tiene la ciudad, que estaban totalmente ocupados irregularmente, ¿no? Y aquí me parece interesante destacar que el arquitecto utilizó como metodología pintar, poner colores en los muros de las casas, dejando muy claro dónde sería el límite a partir del cual las personas no podrían construir más. Y así, una vez que haya el color y que la gente identifica eso, si alguien intenta construir donde no se debe, será como una alerta, ¿no? Y ahí la población, los vecinos ya sabrán que ahí no era posible construir. Y entonces es una metodología de actuación. Aquí algunas fotos de los proyectos de urbanización. Aquí se ve un poco más de cerca esto de los colores y el límite de la intervención. Y bueno, aquí
solo para enseñarles la producción de vivienda colectiva social que se hizo en el periodo entre 2001 y 2011, 2012 más o menos. Algunos se siguió construyendo algunos años después, pero cuando yo dije que fue un periodo de mucha construcción, esto era lo que yo estaba diciendo y aquí algunos ejemplos. Entre estos, vamos a hablar con un poco más de detalles sobre algunos de ellos. Aquí, esta es una foto de la favela de Heliópolis, donde vemos una sobreposición de intervenciones. Entonces, tenemos ahí intervenciones que van de los años 80, 90 hasta la actualidad, ¿no? De aquí me gustaría discutir con vosotros estos 4 proyectos, ¿no? El Juntas Provisorias, que todavía está aquí en el terreno. Tenemos el Comandante Taylor, el Sabesp, aquí al fondo, y aquí el edificio Silvio Baccarelli. Solo para que se ubiquen dentro del límite y de la extensión que tiene la favela de Heliópolis, que es la más grande que tenemos en São Paulo hoy. Estamos hablando de aproximadamente 18,000 domicilios. Bueno, este es el proyecto Comandante Taylor. Yo lo clasificaría como un proyecto muy denso, porque como se puede ver, todo se resuelve a través de escaleras, no hay ascensores y se nota, ¿no? La densidad por esta foto. Bueno, esta es una vista de la implantación, solo para que podemos hablar un poquito más de proyecto, ¿no? Estamos hablando de una construcción con los edificios lineares. Tenemos esta otra tipología de edificios, que son edificios que están enfrentados, ¿no? 2 láminas con el pasillo en el medio. Aquí un destaque para la posición de las escaleras, los pasillos que van conectando las escaleras a los edificios. Estas conexiones ocurren apenas en un único nivel, que es el nivel de la calle Comandante Taylor, que es esta en la parte de abajo de la pantalla, y estos los accesos a las viviendas. Aquí una foto de estos elementos de circulación, ¿no? Que son bastante pesados. Hubo una discusión, en el primer momento debería ser estructura metálica y luego se construyó con este elemento prefabricado de concreto, que es bastante pesado, ¿no? Bueno, pesado que agrega un peso al edificio. Y aquí los pasillos, ¿no? Delante de los edificios, de las ventanas, que voy a enseñar un poquito cuando miremos la tipología. Entonces, lo que está bien en este proyecto es ver estos espacios que llamamos ahí de espacios de transición, ¿no? Que hacen la transición del espacio de los pasillos, del común entre los moradores y la puerta de las casas. Y ahí, una vez entregues a los vecinos, se ve que esta cuestión de la identidad visual, que cada escalera tuviera su color, ya no es así. Las personas se van apropiando y utilizando y cambiando piso y poniendo sus pertenencias, ¿no? Se apropiando de estos espacios. Algunos incluso los vecinos no llegan a un acuerdo del mismo color y bueno, es así, es la apropiación de los espacios, ¿no? Lo que me gustaría destacar aquí, que es algo que no salió bien en este proyecto, ¿no? Está bien cuando hablamos de análisis de proyecto, ver lo que sale bien y lo que no sale, y que es esta situación entre las 2 láminas que en planta podría parecer bien, pero que no entra luz. Entonces esta es una foto desde dentro del pasillo y se ve que no entra luz. Y estas ventanas que vemos aquí son ventanas de la cocina y del espacio del lavadero, ¿no? Vemos la foto desde adentro. Y claro, es de día. Esto era como mediodía que estuve ahí haciendo la visita y aquí se ve que es oscuro. Esta ventana aquí está para afuera y sí que tiene luz. Entonces es una situación bastante
complicada, ¿no? Para estos vecinos. Aquí es una planta de la tipología, entonces este es el pasillo, el espacio, ¿no? de transición que vimos ahí en la entrada y luego toda la franja de las áreas húmedas que están que se abren para este pasillo. Luego los otros espacios, las habitaciones y el espacio social sí que tiene contacto con la otra fase del edificio, ¿no? Aquí se ve una vez más la ropa secando en el pasillo y aquí algunas fotos. Esta es la otra tipología que vimos y que tiene un arranjo, una organización distinta, ¿no? Tiene aquí el pasillo y luego hay un espacio con relación a la ventana de la habitación, la otra habitación para el otro lado y aquí toda la franja de la área húmeda de la casa. El espacio de transición que ya hablamos y aquí la relación de la ventana. Bueno, yo voy a hablar un poquito de cada proyecto y de los temas y los elementos de los proyectos que me parecen interesantes. Graciana, tú vas controlando el tiempo y quizás voy más rápido en algunos para poder, me parece que abordar temas de proyecto con vosotros es bastante interesante para lo que están discutiendo dentro del curso, ¿no? Entonces, este es el proyecto Sabesp y que está en un terreno de la Sabesp. Sabesp es la empresa que responsable por el agua, ¿no? Y la alcantarilla de la ciudad. Y se ve que aquí están las cajas de agua, ¿no? De esta empresa y hacemos una relación directa de la forma de los edificios con esto. Este es un proyecto bastante polémico por la vivienda que tiene formato de un cuarto de pizza, pero por más que a los arquitectos nos da una cosa ver estos espacios y no saber cómo la gente de hecho se apropia aquí con cama, sofá, etcétera. La verdad es que a los vecinos les gusta mucho vivir aquí y por lo poco que acompañé del proyecto, yo creo que tiene mucho que ver con esta cuestión de la identidad visual y que tiene colores, y que son bonitos, son distintos, ¿no? De los otros conjuntos de vivienda social. Este es un otro proyecto dentro de Heliópolis y de aquí me gustaría destacar un poco el trabajo que hubo al elegir los elementos de la fachada, ¿no? Las ventanas y estos paneles que corren y el dibujo de las barandillas, luego un poco más ousados aquí con este pórtico de entrada. Y entonces se ve que es vivienda social, pero que hubo un esfuerzo en los materiales, en el dibujo de la edificación, ¿no? Este es un conjunto que debería ser más grande y tenemos aquí construido hasta hoy solo la primera parte, la segunda se empezó las obras, pero todavía no tenemos esto concluido. Aquí una foto del espacio interior, se ve que tiene mucha luz, es un patio muy interesante para la convivencia, el convivio, ¿no? Entre los vecinos y luego unas estructuras metálicas que conectan los edificios. Se ve que ahí hubo un diseño muy, muy especial, ¿no? Para este proyecto y me pareció importante traer esto para la discusión. Este es el último proyecto de Heliópolis y lo interesante de este proyecto es que es una construcción de nuevos edificios alrededor, involucrando una construcción de edificios más antiguos, estos de producción de Coab, que es la compañía de vivienda, de habitación, ¿no? Aquí de São Paulo. Estos edificios, en el momento en que se estaba construyendo, hubo un momento que ocurrió un incendio, separaron las construcciones y luego la gente empezó a ocupar los espacios entre las edificaciones, ¿no? Y se ve ahí que estaban como tampando las ventanas. Luego, después de muchos años, se construyó el nuevo, ¿no? El nuevo edificio. Aquí hay algunas fotos que enseñan la relación del existente con el nuevo. Es un proyecto bastante interesante, pero
yo tengo que decirles que hay un conflicto aquí. Porque claro, la población que vino a vivir en los nuevos edificios era la población que estaba tampando las ventanas de los edificios antiguos. Y entonces ahí hay un conflicto social entre los vecinos bastante fuerte, lo que nos enseña que esta cuestión de vivienda social va mucho más allá que el dibujo, ¿no? Que solo el proyecto, tiene que ver con la relación entre las personas, con la convivencia y un montón de otras cosas más que también tenemos que tener mirada para eso. Aquí es solo para enseñarles que este proyecto fue construido en un momento en que los recursos financieros venían del programa Minha Casa Minha Vida y que en este programa no se podría tener el comercio en la planta baja del edificio. Deberían ser unidades separadas y por eso surgió estas unidades comerciales que no están en el cuerpo de la edificación, o sea, cosas que no se explica mucho, que viene como un poco de los programas y los arquitectos tenemos que encontrar maneras de poner el uso mixto, ¿no? De intentar. Esta foto no está muy buena porque está todo cerrado, pero ahí habrá comercio. Bueno, de ahí vamos a la zona oeste de la ciudad, donde os voy a enseñar dos proyectos, también llamando la atención a apenas algunos puntos. Uno de ellos es el Jardín Edith. Este proyecto está ubicado en una región bastante importante de la ciudad. Aquí es la Avenida Berrini, no sé si alguno ya escuchó hablar de esta avenida, pero donde tenemos una concentración de edificios comerciales, empresariales de alto padrón, de alto nivel, muy grande, ¿no? Y aquí está la construcción del conjunto de vivienda, donde aquí está la implantación, ¿no? Del conjunto, donde antes había una favela. Ese edificio solo fue posible construir una vivienda social en este espacio porque la legislación definió que este terreno sería dedicado, aquí llamamos como ZEIS, que son zonas especiales de interés social, y entonces se decidió que en este terreno solo podría se construir edificios de vivienda social o relacionados al social, ¿no? Porque sería muy difícil garantizar que un edificio como este pudiera estar ahí por el valor de esta zona. Lo que también es un conflicto porque la gente que vive ahí trabaja en los edificios, ¿no? Está al lado de su trabajo. Pero ya sabemos que estos conflictos pasan en la ciudad y tenemos que destacar cuando se logra, ¿no? Que la gente permanezca donde estaban anteriormente. Lo bueno de este edificio también es la mezcla de uso. Tenemos ahí el uso de equipamientos. Vemos aquí como un espacio de salud, ¿no? Una UBS, llamamos. Una guardería y un espacio que en el primer momento sería dedicado a un restaurante escuela y hasta donde yo sepa sigue vacío porque no se encontró una empresa para ocuparlo, pero bueno, es un edificio que se pensó en la mezcla de usos, ¿no? Aquí se ve que es un edificio formado por 3 torres y 2 láminas que conectan estos edificios torres. Aquí tenemos algunas plantas. Aquí abajo se puede ver que hay la tipología de las puntas y la tipología que está en medio. Aquí os voy a enseñar una foto de este pasillo, ¿no? Que da acceso a las 4 tipologías y este elemento de protección que resulta en este juego de huecos, de llenos de vacíos en la fachada, en una de las fachadas, ¿no? Que para mí es la principal. Y aquí me gustaría llamar la atención de vosotros para este espacio que es el lavadero de las viviendas que están en la punta del edificio. Aquí está una ampliación de esta unidad y este es el espacio que conecta el lavadero a la fachada del edificio. Esto también es un tema de polémica y un montón de gente
gente que dice que no se puede, que se ve la ropa colgada y etcétera, pero seguro a los arquitectos les encantó hacer esta provocación y decir, mira, es un edificio, ahí vive gente y la gente que vive necesita colgar su ropa al sol, ¿no? Entonces, son maneras de ver cómo el edificio se relaciona con la ciudad y cómo tratamos las aberturas y las protecciones, pero en este caso se ve que es así y también me gusta traer esta polémica para hablar con vosotros. Aquí es el edificio Lámina, que tiene una configuración muy distinta de las torres, ¿no? Tenemos dos tipologías de única planta y arriba una tipología dúplex. Entonces aquí vemos la de única planta. Vean, miren que hay una escalera a cada 2 unidades y aquí también, ¿no? Que tenemos el acceso a los dúplex, que son 4 en este caso. El dúplex aquí hace como un giro en la planta superior. Me parece muy interesante esta planta. Esta es la planta de un único piso. Y aquí se ve algunas fotos del interior de esta unidad. Y aquí el dúplex, ¿no? Entonces uno entra por aquí, sube la escalera y la planta de arriba tiene esta ventilación, esta doble ventilación. Aquí yo me permito hacer una reflexión muy rápida con relación al ciclo de la ropa, porque en esta tipología tenemos el lavadero en la planta de arriba, cerca de las habitaciones. Y ahí podemos plantear todo el tema de que la ropa sucia sale de las habitaciones y van al lavadero y luego vuelven, o sale del baño y luego vuelven a las habitaciones. Pero vemos en muchísimos casos el lavadero junto con la cocina y entonces también me gustaría plantear aquí esta discusión. Claro que hay todo el tema, ¿no? Que el lavadero con la cocina, que la misma persona que está cocinando pone la ropa para lavar y eso, pero también se puede plantear otras cosas, ¿no? Como la proximidad con las habitaciones. Aquí está una foto de este lavadero. Y vamos al segundo proyecto de la zona oeste de la ciudad. Hay este y uno más y ya me callo. Estoy aquí mirando, son como 10, 20, pero Graciano, también tú vas controlando el tiempo y me dices algo, ¿vale? Este es el proyecto Real Park. Y lo que me parece interesante discutir con vosotros sobre este proyecto, aquí se ve toda el Singapura adelante, luego la favela Real Park, y aquí lo interesante como actuación de la política de vivienda es que el ayuntamiento compró 2 terrenos que estaban vacíos cerca de la favela, donde se empezó a construir los primeros bloques, los primeros conjuntos de vivienda, y de ahí la población que estaba en la favela fue reubicada en estos conjuntos para se abrir nuevos espacios y al final así, de poco en poco, construir todo este plano de conjuntos de vivienda para esta región. Claro que también podemos discutir la cuestión de que se saca todo y que se construye todo nuevo, que se podría hacer un proyecto de urbanización y esto también es un tema de discusión, pero en este caso lo que se decidió fue hacer todo nuevo proyecto, ¿no? Entonces aquí hay una foto de la construcción del primer nuevo conjunto y aquí ya un espacio, la gente que salió de aquí vino a vivir en este conjunto y así fue aconteciendo sucesivamente, ¿no? Me parece interesante destacar también que se pensó en espacios comerciales y aquí sí fue posible poner en el mismo cuerpo del edificio y aquí un estudio que se hizo con los vecinos de todos los usos comerciales que habían en la favela antes de la intervención, intentando ubicarlos en los espacios comerciales que fueron planteados en los edificios. Bueno, aquí solo me gustaría llamar la atención que a partir de una misma tipología, es una única tipología de unidad de vivienda, diferentes organizaciones fueron corriendo en cada conjunto, pero siempre a partir de la misma tipología que os enseñaré a seguir.
Entonces, aquí tenemos un ejemplo de implantación, que es este. Aquí es un otro ejemplo, miren cómo las láminas se organizan alrededor de las circulaciones y las distancias, ¿no? Entre la circulación, los pasillos. Otra foto. Un otro ejemplo, aquí tenemos unos edificios que son como una U, ¿no? Y aquí es solo una curiosidad, cuando estuve ahí, los vecinos me contaron que, claro, está súper bien tener el espacio de juego dentro porque las madres pueden mirar a sus hijos y es un espacio súper controlado por la mirada de los vecinos, pero claro, llega un punto en la noche que a los vecinos les molesta que algunos estén aquí jugando, ¿no? Y entonces se puso un sistema de luz, ¿no? De presencia. Pero claro, y por la noche se apaga las luces por aquí. Pero los chicos que quieren seguir jugando se ponen en los pasillos y están ahí como corriendo de un lado para otro para mantener las luces prendidas y para que se pueda jugar. O sea, es un conflicto de uso, ¿no? Porque está cerca de la mirada, pero también tiene esto que me contó los vecinos y yo traigo aquí como curiosidad. Bueno, aquí algunas cuestiones, ¿no? De los espacios que los vecinos se pueden apropiar, decisiones de proyectos que sueltan un poco las barandillas del suelo en la planta baja y así se da también una privacidad para estas unidades. Y aquí es la tipología de vivienda que os conté, que a partir de esta, diferentes organizaciones fueron hechas para todo el conjunto, ¿no? Es una tipología bastante sencilla, tiene el espacio social, la parte de la cocina, lavadero, el baño en el medio de las dos habitaciones y aquí el balcón bastante estrecho, ¿no? Tenemos aquí como 60 centímetros, pero seguro es mejor que no tenerlo y se ve que es muy, muy, muy utilizado por los vecinos. Bueno, y aquí vamos para el último proyecto, que es un proyecto en el extremo sur de la ciudad, y que para mí es el mejor ejemplo de diálogo volumétrico, de diálogo con el existente, ¿no? Se ve aquí todo el edificio nuevo estableciendo una buena relación con el construido. Esta es una foto antes de la intervención, entonces se ve toda la ocupación, ¿no? De la favela. Este es el límite de la intervención, que está aquí en rojo, y aquí se ve que ya había un campo de fútbol que fue mantenido en el proyecto. Esta es una implantación de la intervención donde está señalado en rojo todas las unidades que deberían ser removidas por el tema de la recuperación del córrego, ¿no? Del canal que está aquí. Y aquí se ve en esta foto muy claramente la relación del nuevo con el existente y los espacios públicos trabajando para hacer esta integración. Una foto más de este proyecto. Aquí se ve, ¿no? Como el destaque del nuevo. Aquí, solo para enseñarles que hay una gran variedad de tipologías de viviendas, no podremos hablar de todas ellas, pero para cada bloque de este casi se desarrolló una tipología de vivienda especial. Y yo traje, este es un croquis del autor, del arquitecto, que es el Héctor Viglieca, y que me parece súper bien para que se entienda las intenciones de proyecto, ¿no? A través de este croquis, él nos enseña la importancia de las conexiones, del convivio entre las personas, de recuperación del agua, del canal, ¿no? Los accesos, la relación de los edificios construidos, elementos, volúmenes que
que dan como la identidad de estas construcciones, la importancia de conectar los diferentes niveles dentro de este territorio irregular. Bueno, un montón de cosas que podríamos pasar aquí muchos minutos hablando de este dibujo, pero yo quise traer porque me parece una expresión bastante importante. Y aquí yo traje simplemente un edificio para enseñarles la sobreposición de diferentes tipologías, ¿no? Entonces tenemos aquí el más clarito, este es una tipología de vivienda, y luego aquí arriba tenemos los dúplex, que son 3 tipos de dúplex organizados entre ellos, ¿no? Aquí las plantas, y ahí se ve que tenemos estos dúplex de dos habitaciones, este que da la vuelta sobre este espacio con 3 habitaciones, la concentración de las áreas húmedas. Y aquí también llama la atención por estas escaleras que van como articulando estos bloques con el movimiento que hacen al se inserir en el tejido, ¿no? Aquí también esta vivienda que es este ejemplo de vivienda aquí, yo traje simplemente para destacar otra vez las intenciones de proyecto, ¿no? Es una vivienda bastante sencilla, tenemos las 2 habitaciones, el espacio social y aquí la concentración, ¿no? El baño, la cocina, el lavadero que tiene un espacio bastante generoso, ¿no? Es interesante ver cómo los lavaderos son valorizados en estos proyectos y me parece súper bien. Y aquí la sensibilidad del arquitecto para hacer una pared más baja para que se pueda poner unas plantas, ¿no? Un verde dentro de la vivienda, o la ventana que se recúa un poco para que se pueda poner ahí también el verde, las plantas, la vegetación, o mismo estos espacios de huertos entre las puertas de las viviendas, el tratamiento de las puertas, que uno puede al menos mirar y ver quién está del otro lado, y que son detalles de proyectos que hacen mucha diferencia, ¿no? Para quien está viviendo. Bueno, y yo aquí termino con la presentación de los proyectos. Yo espero que os haya gustado, que tengan conseguido acompañar. Yo no sé, Graciano, si me da como 5 minutos más, me gustaría enseñarles un trabajo que hicimos con Zaida Mushi y José María Montaner aquí en São Paulo, que fuimos contratados por la municipalidad y que es una herramienta de análisis de proyectos de vivienda social. Entonces, Sí, este sí. material... Tienes todo el tiempo que tú quieras. Vale, este material está disponible en internet, entonces solo me gustaría enseñar un poco el proceso para que entiendan cómo funcionaría esta herramienta y después pueden descargar y utilizarla y bueno, y de la manera que os parezca mejor, pero me parece un material bastante interesante. Y ya que hablé tanto de vivienda social, ¿por qué no compartir con vosotros este material también? Bueno. Exactamente. Digo, ¿Alguien ya ha hablado de este proyecto con vosotros? No. no le hemos hablado de esto, pero nosotros de la misma familia Master lo Sí, conocemos. Adelante. ya, perfecto. No, este es un trabajo que, como dije, ¿no? Zaida y José María fueron invitados por la municipalidad aquí por la vivienda, por la Secretaría de Vivienda de São Paulo, para desarrollar una herramienta de análisis de proyecto, una herramienta que pudiera funcionar tanto para auxiliar los técnicos, arquitectos y otros involucrados en el desarrollo de los proyectos, como para evaluar los proyectos, para que los técnicos de la municipalidad tuvieran algo para, como un checklist, que es lo que os voy a enseñar, para poder entender si el proyecto que se estaba haciendo atendía a los criterios de calidad. Y es una herramienta que se organizó a partir de criterios de calidad.
no es la normativa, no son las cuestiones financieras, o sea, esto es un otro tema que, obvio, también es muy importante, pero aquí la importancia era poner el foco, ¿no? La mirada en cada una de las escalas de implantación de un proyecto de vivienda social a partir de criterios que fuimos discutiendo y desarrollando junto con la municipalidad mientras estábamos organizando el trabajo, ¿no? Y entonces es esto, son análisis que se desarrollan a partir de la escala del asentamiento, de la escala del conjunto, de la escala del edificio y de la unidad de la vivienda, ¿no? Y a partir de ahí vamos entendiendo cuestiones relacionadas a la adaptación, a la diversidad, a la movilidad, a la morfología, a los equipamientos, a la sustentabilidad, y dentro de estos criterios fuimos desarrollando cuestiones, ¿no? Entonces, aquí es solo la introducción. Miren, surgieron fichas, ¿no? Surgieron cuestionarios como estos que van tratando de los temas. Entonces, participación, área de riesgo y otros, infraestructura, etcétera, con una serie de preguntas que se puede ir contestando, que si atende, no está atendido, ¿no? Para cada una de estas preguntas. Miren que dentro de la escala del asentamiento tenemos miradas a varios puntos. Es un cuestionario que podría ser apoyado por dibujos, ¿no? Que van enseñando lo que se apunta aquí como que sí o no. Y así tenemos para la escala del asentamiento y las otras. Me voy a pasar poco más rápido, ¿no? Aquí estamos dentro del conjunto y ahí tenemos como la adaptación al barrio, temas de la tipología urbana, densidad, alineamientos, diálogo volumétrico. Hablamos sobre la diversidad de usos, si hay otros usos además de la vivienda, ¿no? De la habitación, la morfología de lo que se construyó y la relación con el existente, las áreas externas al conjunto, ¿no? de edificios, los equipamientos propuestos, si hay equipamientos, si son de uso solo de los vecinos o público, dispositivos de aprovechamiento energético, la relación con la tipología, con la topografía, ¿no? Dentro del edificio, una mirada a las cuestiones de accesibilidad de la tipología, los espacios de circulación, usos del edificio, sistemas constructivos, las instalaciones prediales, dispositivos de aprovechamiento y los recursos, ¿no? La cuestión de los sistemas de aprovechamiento pasivo, activo. Y luego la escala de la unidad de la vivienda, ¿no? Entendiendo los espacios. Y ahí sí, seguro que Graciano ya ha enseñado un montón de cosas del máster laboratorio. Y claro, los términos aparecen aquí también, ¿no? Los ambientes especializados, no especializados, espacio exterior propio y toda una serie de criterios que viene ahí de la raíz del máster laboratorio de la vivienda. Y bueno, y al final de esto, una vez que se contesta todas aquellas cuestiones, se saca un ecualizador. Y a partir de eso se puede entender en cada una de las escalas si el proyecto está de acuerdo o no, o si va en dirección a las expectativas con lo que se esperara dentro de cada uno de estos temas. Y con esto, este trabajo fue organizado y presentado a la Secretaría de Vivienda para que pudiera ser de hecho una herramienta que ayudara, ¿no? En el desarrollo del proyecto y en la evaluación de los proyectos ya desarrollados. Bueno, es esto. Me pareció que era importante enseñarles este trabajo también que fue hecho para la Municipalidad de São Paulo. No, bueno, yo creo que ha sido muy interesante poderte escuchar. De hecho, aquí tengo mi hoja de apuntes. Fue como una clase donde empecé a
digamos, a apuntar cosas, ¿no? Entonces, antes de todo, darte las gracias, Renata, por este punto de vista, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? De la vivienda, vivienda colectiva y social, es decir, como de interés público, entonces promovida, ¿no? Por el ayuntamiento, por la institución, dentro de un contexto de de las metrópolis más grandes del mundo, ¿no? Entonces, con toda la complejidad, ¿no? Las contradicciones, ¿no? La desigualdad social. De hecho, en la clase que teníamos hoy, ¿no? Le hablé, ¿no? De la famosa fotografía, esta que tú mostraste desde otro punto de vista, ¿no? De la favela de Paraisópolis, ¿no? Con estos grandes balcones, digamos, con las piscinas y al lado a 3 metros, ¿no? La favela, ¿no? Eso es como el contraste en una foto, o sea, ni siquiera es un collage, ¿no? O sea, No. es la realidad. Me interesó mucho y yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? Como esta visión que nos has compartido en primera instancia, ¿no? Como entendiendo que al final la vivienda social, la vivienda colectiva, la vivienda colectiva social también es como una materialización también de un ideal político, ¿no? Es decir, si hay políticas, digamos, que de una cierta forma respaldan, ¿no? La construcción de este tipo de ciudad, sí se pueden tener conjuntos de proyectos también interesantes, por ejemplo, ahora los que hicieron en Barcelona, ¿no? Introduciendo la herramienta de los concursos, donde diferentes oficinas podían participar, y por lo tanto no era la típica vivienda de cajón, ¿no? La vivienda que es la vivienda prefabricada, a lo mejor que ya tenemos de catálogo que vamos a implementar, ¿no? Y de hecho, entonces, pasando de esta primera parte, ¿no? Que nos estabas explicando, ¿no? Cómo a lo largo de esos 30 años, últimos 30 años en São Paulo se modificaron, cambiaron, evolucionaron, ¿no? Las políticas y por lo tanto cómo se materializaron los proyectos, esta mirada también al edificio, al conjunto, ¿no? A la tipología. Yo creo que es muy pertinente lo que nos estabas comentando, porque supuestamente en este curso, digamos, este curso es vivienda colectiva como proyecto urbano, entonces no hablamos tanto de los criterios que nos estabas anunciando. Estos los vemos en el diplomado, que más de proyectos de vivienda, pero aquí lo que queremos analizar es un poco cómo la vivienda colectiva construye la ciudad, ¿no? Y tú nos diste un punto de vista muy interesante, porque para construir la ciudad necesitamos una voluntad política, es decir, alguien que tenga un proyecto, ¿no? de una ciudad, y luego que a las diferentes escalas, ¿no? Esas políticas tengan buenos resultados, ¿no? De hecho, fue súper interesante esos proyectos que nos estabas platicando, porque de una cierta forma tocaste unos puntos que nosotros hemos analizado y que seguiremos analizando, ¿no? El tema, por ejemplo, de la importancia de la planta baja activa, ¿no? Que muchas veces esas instituciones que promueven la vivienda social no tienen contemplado un uso mixto, ¿no? No tienen contemplado que, claro, que esos proyectos realmente pueden construir más ciudad en el momento que das esos locales, ¿no? Esos locales comerciales, a lo mejor de diferentes superficies que puedan cambiar, etcétera, ¿no? Pero claro, como bien sabemos, a nivel luego de gestión, a lo mejor para esa institución es un poco más complejo, ¿no? Tener que gestionar espacios habitacionales, espacios de comercio, ¿no? También muy interesante el tema que nos enseñaste, ¿no? De este edificio, que creo que es como el primero que enseñaste, con diferentes bloques, ¿no? Que decías que tenía bastante densidad. Creo que sea inhumano tener tantos niveles sin elevador, o sea, es una cosa horrorosa. A mí no me gustaría vivir nunca en la vida en la última planta, aunque puedas tener una visual, digamos, muy bonita, pero subir, digamos, todas las escaleras con las bolsas de la compra o simplemente cuando estás cansado o con el carrito del niño se te hace cada día es como que cuando vuelves a tu casa dices, qué bien, llegué, ¿no? O sea, es como una especie de maratón. Por lo tanto, entender también el tema de la accesibilidad, ¿no? Sí, sí, es vivienda social, pero es vivienda social para personas, no para aves que vuelan y pueden llegar allí volando, ¿no? Otro tema que tocaste, yo ahora estoy un poco viendo esos puntos que para mí son muy importantes, que a lo mejor podríamos profundizar más. El tema de los espacios intermedios, ¿no? En cómo vamos a filtrar, tú lo llamaste como filtros, ¿no? La relación entre el espacio público y la tipología. Y de hecho,
se me hizo muy interesante esta foto, ¿no? Que luego tú mostraste también la tipología, ¿no? De este espacio compartido entre dos accesos, ¿no? Donde al final los vecinos no se ponían ni de acuerdo y no tenían la parte verde y la otra blanca, ¿no? Entonces también eso es interesante, o sea, al final... como arquitectos creo que tenemos que abrir como este abanico de posibilidades, ¿no? Luego, si lo pintan de otro color no pasa nada, pero sí que tengan esta calidad, esta calidad espacial, ¿no? El tema que mostraste que me pareció muy interesante de este último proyecto, de una cierta forma como que tiene esta forma como orgánica, ¿no? Que entiende, ¿no? La topografía, entiende el lugar, un poco la forma, digamos, me llamó la atención por el proyecto este de Valle d'Hebron, de Carlos Ferrater, ¿no? Que un poco reinterpreta, ¿no? Con esta forma. Allí es curvo, aquí no es tan curvo, pero también el tema de las diferentes tipologías, ¿no? Va a vivir diferentes personas, entonces el edificio tiene que responder como a diferentes unidades de convivencia. El tema que tú planteabas es que allí se ve también la efectividad de los arquitectos, ¿no? El hecho de tener una ventana un poco más atrás, para tener, aunque sean pequeños balcones, pero sí los tenemos, ¿no? Porque claramente allí, como tú bien decías, no tocamos el tema económico, pero esos proyectos, digamos que están muy pautados por la economía, es decir, no le vamos a hacer a lo mejor balcones de 1,50 m porque no nos va a dar, pero ya con 60 centímetros, aunque, digamos, a lo mejor ni siquiera podríamos considerar los balcones, porque al final muchas actividades no se pueden desarrollar, pero sí es un espacio más. Y con el tema de la pandemia, digamos, hemos visto cómo toda esta calidad de espacio nos puede ayudar. Incluso hice unos croquis porque creo que unas tipologías que enseñaste realmente también desde un punto de vista del interior estaban muy interesantes, ¿no? Porque no tenían jerarquías, porque tenían como núcleos, etcétera. Por lo tanto, creo que digo, para mí ha sido muy interesante ver cuánta producción se hizo. A lo mejor no es bastante producción, se debería producir mucho más por el déficit de vivienda, pero sí que interesante ver cómo en tu ciudad, digamos, en esta metrópoli, hay realmente unas oficinas que experimentan cosas y que proponen viviendas de calidad. También interesante lo que decías, el tema del vamos a ver lo bueno y vamos a ver lo malo, ¿no? En este proyecto que dices, esta pasarela, dice que nosotros arquitectos, ¿no? La planta, dices, oh, súper bonita, pero realmente es que no entra luz ni pagándola. Entonces, realmente también nos chocamos, ¿no? Contra lo que es la pura realidad. Y ahí a lo mejor entendemos que este esquema hubiera funcionado si el edificio hubiera tenido 2 niveles menos, ¿no? Hubiera entrado más luz y no, a lo mejor, digo, yo soy partidario de poner siempre el elevador, pero ya tener 3 pisos no es tener 5, ¿no? Entonces, estas cuestiones. Y claramente, muy importante también, además del tema del proyecto, es el sistema de análisis, ¿no? El tema de construir ferramentas, ¿no? En portugués, para poder analizar proyectos y entender que el análisis es al mismo tiempo un proyecto. O sea, vamos a entender a partir de un conjunto de proyectos que tenemos, analizándolo, dónde podemos mejorar para proyectos futuros. De hecho, este libro que tú estabas enseñando, lo teníamos en la oficina en Barcelona, ¿no? Allí entonces era muy vigente y yo lo estoy revisando para un libro que estoy escribiendo ahora porque es esta cuestión, ¿no? Es esta cuestión de que allí se hace como muy explícita, ¿no? No podemos hablar de vivienda colectiva si no entendemos que la vivienda colectiva afecta a todas estas escalas, ¿no? No es simplemente el departamento, pero es también la unidad, no es simplemente el conjunto, pero es también el conjunto hasta que llegas a la escala de ciudad, que es supuestamente el tema de este curso, ¿no? Es decir, la vivienda que genera ciudad. Por lo tanto, yo creo que no voy a agregar nada más, dejo la palabra, pero te doy las gracias porque realmente ha sido una hora muy densa de conceptos y realmente que nos deja con estas ganas, ¿no? De seguir investigando y de entender cómo a través de esos criterios y a través de este cambio de chip, ¿no? De cambio de mentalidad, realmente también en ciudades, digamos, muy complejas, como puede ser Sao Paulo, donde me chocó mucho, ¿no? O sea, en el centro una persona gana $2,000, en la periferia una persona gana $200. O sea, es un mundo de diferencia, ¿no? Es un país dentro de una metrópoli, ¿no? Por lo tanto, digamos, creo
creo que al final esta conferencia, por lo menos a mí, me deja con estas ganas, digamos, con esta nueva energía, ¿no? Para seguir así, dándole a este tema de la vivienda colectiva. Nosotros que sabemos estas cosas, de una cierta forma, tenemos, siempre digo, esta responsabilidad moral y ética, ¿no? De entender el valor de la vivienda para, digamos, superar o para equilibrar o para, digamos, ajustar, de una cierta forma, estos desequilibrios que son brutales. Y a través de esos equilibrios también entendemos que en esos países hay más inseguridad, hay más delincuencia, etcétera, porque realmente es como que el nivel medio casi que no existe, ¿no? Hay como una diferencia infinita entre esos dos entre esos dos niveles. Por lo tanto, muchísimas gracias, Renata. Dejo la palabra aquí a quien quiera intervenir. Creo que sería muy interesante aprovechar aquí de la presencia de Renata. No te vamos a detener mucho porque allí ya no son nada. casi las 11 de la noche. Vamos a ser clementes, pero sí creo que sería interesante si alguien tiene alguna duda, algún comentario, que lo pueda compartir contigo, Renata, que seguro le podrás explicar mucho mejor que yo. Yo tengo una duda. Sí, ¿Cómo es que el gobierno se interesa, pues a lo que veo, tanto en hacer vivienda social, así de, digamos, vivienda colectiva? No entendí la primera parte, Abdi. ¿Cómo es que el gobierno se interesa tanto? Porque, sí, porque regular, bueno, bueno, ¿es negocio para el gobierno? No. ¿No? No. La vivienda social nunca es negocio. O nunca debería serlo, ¿no? Exacto. Es que la vivienda social en general es para solucionar el problema del déficit habitacional, ¿no? Y regularizar la situación precaria que muchas familias viven. Porque se tiene condiciones dentro de las favelas, hay muchas favelas que son urbanizadas, pero hay muchas que tienen una situación terrible o que están alrededor de los canales de agua y que se tiene que recuperar estos espacios de la ciudad. Y entonces estas personas que viven ahí necesitan ser reubicadas en otros espacios porque no pueden estar ahí en el borde del canal, no se puede estar en regiones de riesgo tampoco. Entonces, hay que sacar a estas personas de ahí y darles una vivienda, porque son personas que no tienen condiciones de acceder, de pagar por una vivienda, ¿no? Entonces, los programas de vivienda social son para atender a esta población que necesita de vivienda. Y esta producción, que parece mucha, yo intenté puntuar que fue en un momento específico. Se miran, yo estaba hablando ahí como de 2001 a 2012, que se terminaban algunos edificios. En este periodo, yo diría de 2001 a 2011, 2012, se produjo mucho, pero después ya casi nada, o sea, ya se cambió el foco de las secretarías del ayuntamiento. Y esto es un problema. Este es un problema porque el déficit sigue muy grande. Okay. ¿Alguien más? Sí. Sebastián, por favor. Hola Renata, ¿cómo estás? Muchas gracias por compartirnos estos proyectos, esta información tan interesante. Te quería preguntar, no sé si puedes profundizar un poquito en este término que nos contabas que se maneja ya, que es el 6, como zonas especiales de interés social. Son como áreas que se van determinando dentro de la ciudad de intervención, de desarrollo. Sí, bueno, esta es una herramienta de la legislación local, ¿no? Que aquí tenemos el plano director, ¿no? Que es la legislación urbanística que clasifica la ciudad en zonas, ¿no? Entonces tenemos zonas estrictamente residenciales, zonas de uso mixta, zonas de uso
que se tiene que dar incentivo porque tiene mucha infraestructura y condiciones de recibir más gente. Y luego hay una clasificación que son las ZEIS, la ZEIS, Zona Especial de Interés Social. Y son zonas que son destinadas a implantación, a la construcción de o viviendas o equipamientos, pero lo que sea vuelto, ¿no? Que se relacione con el social. Entonces se identifica, por ejemplo, tenemos muchos terrenos en la ciudad, cuando se encuentra un terreno que hay una favela, en general se clasifica como 6 porque es una zona para ser rehabilitada, ¿no? Para el social. Y en este caso específico que os enseñé hoy, la curiosidad fue que la municipalidad logró, fue justo en un momento en que se estaba haciendo la revisión de esta ley, como ahí había una favela, se dijo, bueno, esto es una 6 y listo, ¿no? Y entonces, cuando la población alrededor se enteró de que allí, de hecho, se configuraría un edificio de vivienda social, que en una región súper valorizada de la ciudad, al lado del puente, que es el cartón postal de São Paulo, se pondría un edificio de vivienda social, fue como que no se puede, que hay que sacar la gente, que tiene que llevar a una región de menos valor, pero ¿cómo se va a elevar de menos valor? Se viven ahí antes de que todo esto llegara. Se trabajan ahí, ¿no? Y entonces esta herramienta de la legislación permitió que ellos consiguieran quedar, porque ahí los vecinos se organizaron y mira, aquí ya estamos aquí, esto es una 6 y hay que se construir vivienda social aquí. Entonces, es una herramienta muy buena cuando de hecho se logra garantizar que las zonas sean reservadas para el uso social en medio de la ciudad, ¿no? No en la periferia, no en otras zonas donde no hay infraestructura, donde se lleva 2-3 horas para llegar al centro. Ok, muchas gracias. ¿Puedo hacer una más ahí antes de... Es que no oí hablarte del carro, del coche. ¿Cómo es la normativa frente a eso? O sea, ¿no desaparece? ¿No es obligatorio generar estacionamientos o cómo se maneja? Para vivienda social. Para vivienda social no es obligatorio, incluso hay como una directriz de la municipalidad para que no se destine espacio en el terreno y ni recursos para el coche, ¿no? Y entonces, en ningún proyecto apareció mismo, salvo una excepción, si no me equivoco, el último proyecto tenía unos espacios que podrían ser comerciales o para coches. Y bueno, y es una mirada que dice, aparcamientos no se puede construir porque son caros, ¿no? Subsolos ni hablar porque es muy caro, no se puede destinar recursos para el coche. Que no mucha gente que deja de comprar cosas para comprar un coche una moto, se dice. Una Moto. Porque claro, aquí en São Paulo es tan bueno por la demanda, hay mucha gente que vive muy lejos de sus trabajos y entonces hay coches y hay muchos coches y se ve como alrededor. En este edificio ahí en la región de Berrini, donde hay los edificios comerciales, había algunas pocas plazas, así como que se aparca en 45 grados afuera. Y lo que pasa es que si tú vas ahí, verás los números de los apartamentos demarcando las plazas. Y entonces yo si llego ahí en esta plaza de coche que debería ser pública, ¿no? Que podría tener la guardería o el espacio de salud,
la gente que vive en los edificios se han apropiado de ellas. Y si miro ahí está apartamento 65, yo no tengo coraje de dejar mi coche porque es una apropiación de una plaza que debería ser pública. Entonces es una cuestión bastante delicada y en estos programas de la municipalidad no se planteaba coche. ¿Alguien Se más? entiende los dos lados, pero es un conflicto. ¿Qué, Graciano? No te escuché. No, preguntaba si hay alguna pregunta más. Francisco, por favor. Sí, Renata, bueno, muchas gracias por esta interesante charla, por acercarnos un poco al contexto de Sao Paulo, que es tan complejo y tan en una escala tan gigante, ¿no? Y creo que, al igual que Sebastián, me quedan algunas inquietudes y dudas sobre la política que permite que estos proyectos se desarrollen. Dentro de de estas dudas que tenía, el momento que se convierte una favela en un proyecto de vivienda de interés social, me imagino que hay un proceso muy largo detrás, ¿no? Ahora estamos viendo solo ya el proyecto, ¿no? Pero detrás viene todo un proceso que sí, tal vez sí los puedes resumir un poco para entenderlo más. Y mi otra pregunta es, una vez que se edifica, la densidad sube, ¿no es cierto? Seguramente habían ciertas cantidades, o no siempre. No siempre. No siempre. Mi pregunta es, las viviendas, en el caso de que se aumente la densidad en esta zona, el excedente de viviendas, ¿a quién pertenecen? ¿Es al Estado? ¿Se comercializan? ¿Cómo funciona? Bueno, yo nunca vi un conjunto con excedente de viviendas. Yo siempre veo excedentes de familias que en general, cuando se reorganizan en conjuntos, muy raramente se logra poner a todas las familias que vivían ahí dentro de los conjuntos. Y miren que son conjuntos densos, como el comandante Taylor, y luego voy a hablar de las escaleras que habló Graciano. Pero es que la densidad de la favela es increíble, o sea, es mucha gente que vive en espacios mínimos y las casas que se van construyendo unas sobre las otras, entonces esta cuestión de la densidad es al revés, siempre falta vivienda para la gente que ahí estaba. El proceso, a ver si puedo resumir, bueno, primero que con todas las favelas que hay en São Paulo, la municipalidad tiene un poco mapeado, entendido los grados de riesgo, ¿no? Donde se hay que intervir en primer momento, ¿no? Que son riesgos de situaciones de topografías muy íngremes, hay cuestiones de recuperación de los córregos, hay situaciones que se ve que hay riesgo de incendios, que se prenda fuego, y entonces ahí hay como, por lo menos hubo en este momento, después no se escuchó hablar mucho más, pero hubo como un entendimiento de la ciudad como un todo para entender cuáles eran las zonas principales para intervir primero, ¿no? Y de ahí hay algunas, bueno, las favelas en general son terrenos públicos. En algunos casos la municipalidad puede comprar el terreno, como pasó en uno de los casos que compró un terreno vacío cerca para que hiciera parte. Cuando hay esta posibilidad de empezar en un terreno vacío y la gente sale de aquí y va para allí y así se va haciendo, genial. En general, las personas tienen que salir de ahí para que se construya, para que puedan volver. Y ahí hay como una beca, ¿no? Que se llama aquí Bolsa Aluguel, una beca alquiler, que es como un auxilio para que estas personas puedan alquilar una otra vivienda y estar ahí mientras se construye la vivienda para que puedan volver donde vivían antes. Esto es un problema porque es un aporte grande del gobierno. Es un problema porque esto un poco regula el precio de los alquileres, porque claro, la gente que alquila sabe que el gobierno le da 200 dólares, no eso, $100 o cosas así. Y entonces no se encuentra por menos,
pero debería ser un auxilio y eso empieza a cambiar el precio de los alquileres. Y lo que pasa también es que muchas veces estas obras tardan mucho más de lo que deberían. Y entonces las personas que deberían estar 1 o 2 años ubicadas en una vivienda de alquiler pasan 5 años y siguen ahí. Y claro, tienen que aportar dinero para seguir pagando los alquileres. Entonces es una situación bastante delicada. Aquí en São Paulo, aquí en Brasil, tenemos un programa que se llama Cadastro Único. Entonces, todas las personas que reciben una vivienda social están en este cadastro y no pueden, por ejemplo, venderla y se inscribir otra vez. No se puede hacerlo porque si fuiste contemplado una vez, no se puede, ¿no?, acceder al programa otra vez. Y hay también la cuestión de la regularización fundiaria, ¿no?, de la regulación del terreno y todos los elementos que se necesita para que sea regular. Y muchas veces se construye dentro de las leyes, de la normativa, visando hacer la regularización en un segundo momento. Entonces hay un montón de nuevos edificios de vivienda social que no son regulares todavía porque los procesos burocráticos de documentos no acompañaron la construcción. Entonces, son algunas situaciones. No sé si te contesté más o menos, si te quedó alguna duda específica. No, sí, muy claro, muchas gracias. Bien, bien, de nada. ¿Alguien más? La última pregunta. ¿Está bien así? Ok. ¿Puedo apenas comentar cosas que hablaste ahí cuando hiciste la introducción? Claro. El tema del comandante Taylor y del montón de escaleras. Bueno, aquí durante mucho tiempo no se construía con ascensores vivienda social, porque era bastante caro, ¿no? Y luego no se sabría si las personas tendrían condición de hacer la manutención y ahí se construiría edificios muy altos y la gente que vivía arriba no podría descer y cosas así. Entonces hay como una ley de que sin ascensor tenemos como la planta baja más 4 como máximo. Y en el comandante Taylor tenemos una diferencia de nivel de la calle de abajo y la calle de arriba. Y entonces ahí lo que se hace es que se entiende como nivel principal de la calle de arriba y 4 plantas para arriba, 4 plantas para abajo. Pero igual, tú puedes llegar con las compras por la calle de abajo y sería más fácil entrar por ahí do que dar la vuelta, ¿no? Entonces, es un tema. Y la cuestión de la accesibilidad es que cuando no se tiene ascensor hay que hacer vivienda accesible, ¿no? En los niveles de acceso de la calle, un porcentaje de al menos 5% del total. Y, a ver, me habías hablado algo de... Ah, vale. No, la última cosa, solo para aclarar, las rentas de sueldos más altos no son en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad no se tiene tan altas rentas, son en barrios específicos, porque se piensa que en el centro tiene toda la infraestructura, y de hecho tiene, pero no, la gente con más dinero no es ahí que está. Muchísimas gracias, Renata, por las aclaraciones. O sea, realmente yo creo, y se vio por las preguntas que nacieron, que salieron, perdón, que realmente fue muy interesante. Me gustó mucho cuando se celebró el Congreso allí en Sao Paulo, visitar una pequeñísima parte de Sao Paulo, porque realmente, ¿no? Y realmente es, como diría Juan Villoro, este escritor mexicano, ¿no? O sea, es vértigo al horizontal, ¿no? Parece que casi no termina la ciudad en no tiene un límite, ¿no? Pero qué bien, gracias por esta reflexión tan, digamos, profunda, ¿no? Hablamos al final 1 hora, pero fue 1 hora realmente muy intensa de conceptos. Por lo tanto, realmente te agradezco por haber participado. Espero poderte invitar
más veces, porque realmente ha sido un placer tenerte aquí, Renata. Y esperamos realmente que en esos contextos tan complejos como la ciudad de Sao Paulo o los que podemos tener aquí en Ecuador, en México, en Colombia, realmente no se entienda el valor del proyecto colectivo, ¿no? de la vivienda social, de la vivienda colectiva social, y se entienda esta cosa, ¿no? que te estábamos preguntando antes, ¿no? Que al final la vivienda es un derecho, por lo tanto no es un negocio, ¿no? Entonces, realmente sí deberíamos empezar, ya que en las cartas constitucionales, ¿no? Aparece la vivienda como un derecho, la vivienda digna, etcétera, deberíamos, digamos, empujar para que esto se aplique y realmente tener proyectos, digamos, accesibles, ¿no? Desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, y allí los arquitectos tenemos una responsabilidad, un papel, ¿no? De realmente actuar como activistas de una cierta forma, ¿no? Para que esto mejore. Entonces, Seguro. muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo también, porque tienes 2 horas más que No nosotros. pasa nada. Y esperamos verte pronto, Renata. Sí, yo también. Y bueno, y si queda alguna duda o alguna cuestión que despiertan mañana con esto, pueden escribirme. Graciano tiene mis contactos y la red de contactos siempre tenemos que alimentarla, ¿no? Está muy bien estarnos siempre en contacto con Digamos otros. que dentro de todo lo malo del COVID ha sido como un regalo de una cierta forma, ¿va? ¿Verdad? Es verdad. Son los puntos, la mirada de los puntos buenos. La Muy mirada de los bien. puntos buenos. Renata, un abrazo, que estés muy bien y muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Agradezco mucho. Gracias a ti, ha sido un Hasta placer. luego. Muchas Un gracias. prazer. Mío también. Bye, bye. Chao, chicos. Muchas gracias. Bye. Chao. Bye, bye, Renata. Chao. Gracias. Bye.